El colgado está colgado porque quiere. Él está ahí porque él quiere. Oh, cuidado. Vas a ganarte la lotería, vas a tener suerte. Poder. Fuerza. Brujería. Chismes. No. 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 Señores, si yo les digo a ustedes que todo lo que ustedes han estudiado de tarot, toda esa bola de significados fijos y estables, son una gran mentira, son una gran manipulación, y que realmente el tarot no se lee ni se interpreta así de esa forma. Que los 78 arcanos no tienen un significado fijo, que la muerte no es una carta negativa, que el diablo no es una carta negativa, que la estrella no es una carta positiva, que son cartas neutrales. Si yo te digo que todo lo que te has estudiado y todo lo que te han metido en la cabeza, todos esos videos de YouTube diciéndote los significados de carta por carta es una gran mentira y un gran timo. Y para entender esto, señores, hay que remontarse a 1781, cuando el gran Gebelin, uno de los grandes contribuyentes y aportadores de la escuela del tarot antiguo, pues se le ocurrió decir, no sé de dónde sacó esa macabra idea, de que el tarot venía del Egipto, del antiguo imperio egipcio, y que no era más que un libro de la sabiduría egipcia, incomprensible para muchos de nosotros, que ese libro había sido rescatado pues del derrumbe del imperio egipcio y que en esas páginas pues se encontraba estos arcanos y los 78 arcanos, los 78 cartas y sus significados, y le asignó una cantidad de paranfletas y una cantidad de significados fijos al tarot, que fue una locura. Cuando históricamente está demostrado que el tarot no proviene de Egipto, que no tienen nada que ver, que ese tarot egipcio que estás viendo en redes sociales, que ese tarot egipcio que estás viendo con la tarotista de TikTok, no es más que un invento del 2006, que un diseño del 2006. Y que el tarot y Egipto, no tienen nada que ver. Nada que ver. De hecho, si investigamos un poquito más, nos vamos a dar cuenta que los primeros eventos de cartas, de naipes, o como quieran llamarlos, pues provienen de los mamalucos, las famosas cartas mamalucas, que hoy por hoy, bueno, muchos años después son los naipes españoles o el póker francés. Por supuesto, no se quedó con Gebelin solamente esto. Después vino el gran Eteila en el 89, 10 años después, por ahí aproximadamente. Y no solamente se atrevió a darle un significado fijo a esos arcanos mayores y menores, sino se atrevió a decir de que el tarot estaba corrupto, y se atrevió a diseñar pues nada más y nada menos que 3 mazos de tarot que supuestamente eran los correctos. Y siguió encasillando el tarot, siguió encasillando significados, repitiendo significados de Gebelin y agregando cosas que realmente pues no tenían sentido alguno. Después vino el gran místico brujo, y vamos a llamarlo brujo respetuosamente, Eliphas Levi, en el siglo XIX, varios años después. Y bueno, pues ligó estos 22 arcanos del tarot, pues cogió y los ligó a la cábala judía. Cábala judía, asignándole a cada arcano una letra del alfabeto hebreo. Y seguimos encasillando y encasillando y encasillando esos significados y muchos más después, sin nadie tener en sí la conciencia clara de que no había un significado fijo o una interpretación fija para el tarot, que son cartas visuales, iconos visuales, los cuales evidentemente a través de una interpretación libre
A través de los colores, símbolos, números, pues uno puede determinar ciertos factores que pueden identificar cada arcano, pero que no tienen una significación fija. Y para rematar, 1910, un señor y una señorita llamado Pamela Colman, gran ilustradora, y el señor Edward White, pues diseñaron esta joyita. Esta joyita que fue diseñada en 1910 y que más allá de, de ayudar en la interpretación del tarot, pues bueno, creó imágenes como esta, donde pues en una ilustración de la vida cotidiana pues enmarcaba mucho más el significado del tarot y lo reducía mucho más. Y ustedes se dirán, bueno, ¿para qué tanta parafernalia? ¿Para qué tanto bla bla bla? ¿Para qué tanta baba, digamos, acerca de los significados del tarot? ¿Por qué? Me he dado cuenta al paso del tiempo y conversando con otras personas en redes sociales acerca de estos, bueno, acerca de estos temas del tarot y estas cosas que muchas personas pues asignan valores a las cartas, asignan, no sé, actitudes a los personajes, asignan que, por ejemplo, el loco está colgado porque él quiere, y cuando realmente no creo que sea así. No creo que una persona se cuelgue de esa forma porque le gusta estar así, sufriendo en esta posición. Y vamos a hablar de este loco, no del loco del Rider White. De este que es el verdadero loco, el que salió, este que es el verdadero tarot, porque esto surgió hace menos de 120 años. Entonces el loco pues no está colgado porque él quiere. Esto era uno de los castigos más viles que se ejercían en la Edad Media. No sé, que la rueda de la fortuna puede significar suerte, que te vas a ganar la lotería, y significados así que abiertamente pues son un fiasco. Entonces vamos a estar hablando de ese tema. Y bueno, vamos a estar ejemplificando con ejemplos vivos cómo más o menos son los métodos de lectura abierta, cómo yo lo hago personalmente y qué factores debes seguir a la hora de una tirada de cartas. Bueno, entrando en materia, lo primero es que no hay cartas negativas. Tenemos que quitarnos de la cabeza que no hay cartas negativas. La muerte no es una carta negativa. El diablo no es una carta negativa. La torre no es una carta negativa. ¿En qué afirmo para decir esto? En que los arcanos mayores del tarot, estos arcanos mayores, estos 22 arcanos, no se leen solos. Estos 22 arcanos son energías vivas que necesitan de arcanos menores o de otras cartas para tú saber de qué nos está hablando. Porque la torre, por ejemplo, en este caso, que fue la primera que tomé, que muchos afirman que es la destrucción en sí, la torre también puede significar cambios radicales. Fíjese. Ahora, esos cambios radicales pueden ser positivos o negativos. ¿Cómo los vas a saber? Con la carta que va a venir de acá y con la carta que va a venir de acá. Esta idea de que hay cartas positivas y negativas, pues tenemos que quitarnos eso de la cabeza. Y tenemos que pues aprender a mirar el tarot con otros ojos, de una forma abierta, sin encasillar significados, porque nunca ha existido un significado del tarot. Nunca los arcanos han tenido un significado fijo. Y la realidad de todo esto es que todo lo que hacen es acercarnos más a una interpretación errada y que nuestros clientes pues se vayan con una duda más grande en vez de satisfacer nuestras dudas. Vamos a ir a la mesa pues con el objetivo de enseñar pues algunos de los ejemplos en los que yo me baso. Vamos a utilizar hoy el método de lectura del tablero de 5, que a mí me gusta bastante. De hecho es uno de los que más uso. Y vamos a analizar pues esta lectura abierta. Este método de 5 vamos a analizarlo desde una perspectiva pues generalizada, cómo se debería hacer paso por paso, qué es lo que debemos mirar, cómo debemos mirarlo, etcétera. Entonces vamos a la mesa y ahí les explico. Vamos a utilizar un tarot de Marsella, que es el que ustedes saben que a mí me gusta más.
Y bueno, vamos a hacer pues una lectura generalizada. Vamos a hacer una lectura generalizada donde por supuesto no tenemos una pregunta fija. Vamos a hacer una lectura general. Una lectura general donde solamente pues tenemos el nombre, los apellidos y la fecha de nacimiento del consultante. ¿Okay? Vamos a suponer que el consultante se llama Pepe González y que Pepe González pues viene preguntando. Pepe González pues viene a leerse las cartas con nosotros. Dividimos en 3. Siempre es importante barajar. Barajar bastante, siempre es importante. Dividimos en 3. Pepe quiso el mazo del medio. Desechamos estos 2 y volvemos a cortar y a barajar. Siempre es importante barajar para romper cualquier patrón o estructura que haya existido dentro de la baraja de una lectura anterior, ¿ok? Entonces, volvemos a picar, volvemos a unir y vamos a hacer la lectura del tablero de 5. Ok. Bien, una tirada bastante interesante. Bueno, como ustedes saben, yo no soy de entrar pues en tema de posiciones de cartas, ni de que esta columna es el pasado, ni que esta es el presente, ni que esta es el futuro, ni que esta es la salud, ni que este es el dinero, ni que este es el trabajo, ni que esta es la economía, ni que este es no sé qué. No estoy en eso. No considero que sea así. Bueno, ¿qué es lo que sí considero? Lo primero que tenemos que mirar, lo primero que tenemos que ver, dame enderezar esto un poco, porque me quedó un poco curvo, sorry, es la figura central de esta tirada. Eso es lo primero que miramos. ¿Y qué es lo que nos va a decir la figura central de la tirada? Pues la posición en la que se encuentra el consultante en estos momentos. Tenemos un caballero de espadas en esta lectura. Eso es lo primero que miramos. Lo segundo que miramos dentro de este método de lectura abierta va a ser la presencia de arcanos mayores dentro de la lectura. Tenemos 1, 2, 3 y 4 arcanos mayores. ¿Qué podemos asumir? Bueno, de que hay cierta variación energética en la vida de esta persona. En que en diferentes esferas y en diferentes momentos pues han habido variaciones energéticas o han habido variaciones pues digamos personales y sentimentales que han provocado cambios en esta persona, ¿ok? Entonces, después de mirar estos 4 arcanos visualizamos cuáles son estos 4 arcanos. El sol, la justicia, la muerte y el colgado. ¿Qué podemos asumir? Siendo el sol una carta brillante, como primera instancia, pues podemos notar de que esta persona vivió un periodo de sacrificio, vivió un periodo de triunfo, de sacrificio a triunfo, donde esta persona pues aprendió, tomó lecciones, se perfeccionó y llegó a un gran triunfo. Ahora, el sol no simboliza triunfo, pero también nos simboliza sacrificio. Nos simboliza cooperación, porque tenemos 2 personajes aquí debajo. Ahora, ¿en qué esfera nos está hablando el sol? Pues tenemos del lado de acá, como les decía anteriormente, un 7 de oros, y del lado de acá tenemos una reina de oros o pentáculos. ¿De qué triunfo estamos hablando? Pues evidentemente de temas de triunfos financieros o materiales, porque los oros simbolizan triunfos materiales. ¿Qué podemos evidenciar con la lectura de Pepito? Bueno, que Pepito tuvo unos triunfos económicos bastante grandes. Viniendo de este 7 de oros, que como podemos observar, pues tienen ciertas flores, ciertas ramificaciones. Podemos observar de que eso fue algo que fue creciendo, hasta llegar a ese triunfo y donde Pepe pues pudo ayudar a muchas personas. Y donde Pepe recibió ayuda de otras personas, quizás de una mujer o quizás de una figura femenina, para ese triunfo. Ahora, ¿qué podemos observar? Después de eso viene la carta de la justicia y viene pues la carta del 3 de oros. ¿Qué nos está transmitiendo ese 3 de oros? Ya no es un 7, es un 3. Ya no es un número de la perfección, ya es un número impar. Y viene la carta de la justicia. Algo ocurrió dentro de esa situación financiera, algún tema legal, algún tema de documento, o quizás tuvo que partir bienes y dividir bienes, y esto generó cierto conflicto que hizo que se redujeran y no precisamente a partes iguales ese
triunfo material o económico que tenía Pepe. Por lo general podemos observar teniendo una figura femenina que compartió ese triunfo con Pepe, teniendo la presencia de ese 3, número 3 y este 5 de oros acá, podemos estar hablando de situaciones que tienen que ver con el hogar. Según la numerología, una del 3 y el 5 pues pueden representar inclemencias o situaciones turbulentas dentro del hogar. Entonces, evidentemente, Pepe tuvo un conflicto con su mujer donde hubo una división de bienes y donde esa división de bienes pues conllevó a un conflicto que siguió agrandándose y provocó una inestabilidad bien grande dentro de la vida económica de Pepe. Ahora volvemos a la figura central y vemos a Pepe, que es ese caballero de espadas, que está mirando hacia el pasado con una espada en la mano, que está mirando con rabia hacia todo lo que le pasó, que está mirando con rabia hacia todo lo que ocurrió y que no puede hacer nada, porque tiene este 3 de bastos en el medio. Este 3 de bastos que nos va a indicar una pared, un conflicto, una situación, digamos, que impide que él pueda tomar represalias o que impide que él vuelva pues a recuperar esta situación o vuelva a recuperar su capital. Donde hay un proceso donde el 3 nos demuestra que hay obstáculos y este 3 de bastos específicamente con estas hojas creciendo significa que esos obstáculos van a seguir creciendo, significa que eso está germinando, que está creciendo ese conflicto el cual pues pues le impide pues retomar su capital y volver atrás. Por eso Pepe mira con odio hacia todo lo ocurrido atrás. Por eso Pepe mira con ira hacia todo lo ocurrido atrás. Entonces hemos visto que este no es el pasado. Sí, es el pasado. ¿Por qué? Porque Pepe está mirando hacia el pasado. Porque hasta llegar hasta Pepe, esto fue lo que estuvo ocurriendo. ¿Qué es lo que va a ocurrir con Pepe? Si Pepe sigue teniendo pues esta forma de mirar hacia atrás, hacia el pasado. Bueno, esta sota de bastos nos puede indicar que Pepe está sembrando. Y esta muerte, esta carta de la muerte, pues indica que evidentemente esas ideas que él tiene o eso que sea lo que él está pensando o que sea lo que está formulando, pues va a traer un cambio radical y va a traer un cambio en la historia bastante grande. Ese rencor de Pepe, que ha estado plantando durante mucho tiempo y que ha estado pensando en qué hacer para poder recuperar sus cosas materiales, pues bueno, eso que está plantando, que podemos ver que simplemente se evidencia acá con este basto, con estas ramas hacia arriba, donde más que apoyarse, creo que al parecer está plantando algo, pues eso va a traer consigo un gran estrago. Ese plan que está pensando va a traer un gran estrago y una gran situación definitiva, donde pues esas acciones, ese combate, esa pelea, pues van a hacerlo perder muchas cosas y van a hacer poner a Pepe cabezas abajo con esta carta del colgado, donde vemos esa misma idea que él plantó, ese mismo pues árbol que él plantó, pues lo vamos a ver acá ahora mismo, que son los mismos árboles que cuelgan a Pepe. Entonces Pepe, pues esto es lo que conllevaría esta idea de plantar, esta idea de guerrear esta situación material y difícil que Pepe ha pasado. Ese rencor, pues lo que va a traer consigo para Pepe va a ser un conflicto mucho más grande, donde Pepe se va a sentir muy mal, donde Pepe va a tener que aceptar las cosas como son. En este caso el colgado, como le decía al principio del video, no está colgado porque él quiere, está colgado porque está cosechando lo que él plantó. Y porque está cosechando y porque a pesar de consejos Pepe no quiso y vino el factor de destrucción, vino esa muerte, vino ese cambio radical a poner a Pepe montado en un caballo, en un corcel, enfrentando la situación a estar colgado ahora esperando la misericordia y la clemencia de otras personas. Entonces a través de esto pues la relación entre Pepe y esta persona y entre esta mujer pues no va a ser una relación positiva. Y entonces donde van a entablar conversaciones, porque podemos observar este caballero de bastos, que es la evolución de esta sota de bastos, y vemos esta reina de copas, que es la evolución de esta reina de oros, incluso están hasta en la misma fila. Entonces vemos estas dos evoluciones donde Pepe ofrece, digamos, ese mástil envenenado, o donde Pepe ofrece ese cambio que él quiere, y esta persona pues de una forma más amable, más madura,
y al ser reina, evidentemente, con mucha más inteligencia sabe persuadir a Pepe, porque tiene una copa en la mano que simboliza los sentimientos, y tiene una copa en la mano que simboliza pues la parte pues fraternal, y entonces esta persona pues puede estar evidentemente, del mismo modo que tiene esta copa aquí, tiene una espada o tiene una regla para medir lo que va a dar y lo que va a recibir. Esta persona va a negociar con Pepe. Va a negociar con Pepe, pero desde una forma persuasiva, porque ella es mucho más inteligente. Aunque realmente los sentimientos de esta persona sean sentimientos de conflicto y ella tenga el mismo rencor que Pepe. Pero ella es mucho más inteligente y Pepe tiene que tener cuidado. Porque este conflicto que vemos, este 10 de espadas acá, va a ser un enfrentamiento, porque el 10 de espada connota enfrentamiento desde ambas partes, donde desde ambas partes, viendo esta destrucción de Pepe, pues conlleva un resultado mucho mayor para ella. Donde podemos observar que desde ese 7 de oros, que era todo al principio, pues pasó a ser a su favor ahora un 6 de oros para esa reina, y a Pepe le viene quedando uno solo. Entonces a Pepe, ¿qué le conviene? A Pepe le conviene quedarse tranquilito con lo que pudo recuperar de este conflicto y no discutir con esta señora, porque esta señora sabe jugar sucio, porque esta señora tiene, digamos, mayores contactos, y esta señora pues puede quedarse con una mayor parte de ese botín. Fíjate cómo hemos hecho una interpretación abierta acerca de esta lectura para Pepe. Podemos visualizar muchas más cosas. Si vamos a visualizar, por ejemplo, en puntos de la salud, tenemos que visualizar que Pepe pues anda montado encima de un caballo, que Pepe anda con estas piernas estiradas, pero Pepe ahora mismo está usando un bastón después más adelante. Por lo cual Pepe debería tener mucho cuidado con situaciones o accidentes que puedan provocarle el día de mañana tener que usar un bastón para moverse. Pero Pepe debería tener mucho cuidado con objetos cortantes y evitar cortadas o cosas así. Si vemos desde un punto de vista laboral la lectura, pues bueno, en el trabajo las cosas siguen andando ordinariamente. Pueden haber evoluciones en el trabajo, evoluciones económicas, porque venimos comenzando pues estas cartas que representan pues evoluciones económicas. Vemos observando que Pepe se encuentra en el tema laboral, se encuentra como en un momento donde las cosas están un poco turbias, un poco sucias, donde las cosas están caminando y rotando siempre en el mismo eje, pero estas pequeñas cosas pues pueden romperse y pueden haber divisiones que pueden favorecer a Pepe, porque pasamos de un 7, pasamos de un 6 de oro de un 5 de oro a un 6 en este caso. Y pueden haber evoluciones, no muy grandes en el plano laboral, pero sí la pueden haber. A Pepe ahora lo están midiendo del mismo modo. Y reconciliación con esta persona ni pensarlo, porque tenemos esta reina de copas acá que está midiendo, que está siendo fría, porque esta reina es fría. A pesar de tener esta copa en la mano, es muy manipuladora. Esta reina fría, que viene cubierta, que está cubierta con como con una tienda. Esta persona sabe lo que hace, tiene un estatus bien grande y sabe lo que mide. Entonces, en la relación con Pepe, pues lo que puede haber son más conflictos y más situaciones, por lo cual ahora mismo en el amor, para Pepe no hay nada. Pepe siempre tiene que cuidarse de temas legales y evitar discusiones con esta señora, porque estas discusiones que pueden haber con esta señora pueden conllevar a conflictos más grandes. ¿Qué tiene que hacer Pepe? Dejar las cosas como están. Dice la carta de la muerte, deja esos resentimientos, deja de seguir pensando de esa forma, corta con todo esto del pasado y pues entabla una nueva vida. Deja las cosas como están. Este es uno de los ejemplos más comunes de una tirada abierta. Así lo hago yo. Mira cuánta información sacamos de una tirada abierta. Ahora, hay una cosa que es bien importante dentro de las lecturas del tarot. Esta es una lectura, por supuesto, que no es real. Utilizamos el nombre de Pepe para ejemplificarlas. Pero ¿qué pasa? Es una lectura sin información previa, donde no tenemos absolutamente pues nada de información de esta persona. Solamente su nombre, su apellido y su fecha de nacimiento.
Y así aún, si seguimos exprimiendo, si tenemos mucho más tiempo, ¿no? Y seguimos exprimiendo cada elemento, cada color, cada simbología dentro de esa tirada, de ese tablero de 5, pues podemos llegar a mucha más información. Ahora, hay una cosa que evidentemente pues puede ser muy controversial y puede causar pues muchas situaciones de enemistad o de conflicto entre tarotistas y clientes. Y una de las causas principales es que el tarotista pregunte. Señores, no somos adivinos. El tarot no nos habla en un idioma que nosotros escuchamos. Algunos tenemos espiritualidades que sí realmente nos ayudan en estas lecturas, que son muy certeras, pero siempre no es así, y todos los tarotistas, profesionales o no, no son así. Entonces, muchas veces, durante una interpretación, es necesario preguntar ciertos aspectos, porque nos podemos encontrar con una lectura donde nos indican un conflicto o una querella entre dos personas y no sabemos si nos está hablando de un conflicto o nos está hablando de una división. Y entonces por eso muchas veces el tarotista pues tiene que preguntar cómo es su relación con su esposa. Usted está en una relación personal ahora mismo o en una relación sentimental ahora mismo que está funcionando bien o no está funcionando bien. Para entonces tú saber si te están hablando de un conflicto dentro de la pareja o dentro del área laboral, por ejemplo. Y entonces el tarotista puede, al plazo de esta lectura abierta, así, sin nombre, sin preguntas, pues puede encontrarse con ciertas disyuntivas donde él no sabe pues de qué específicamente está contándonos el tarot y tiene que preguntar, porque no somos adivinos. Ahora, si tú quieres una lectura aterrizada sobre el plano físico, lo más 100% recta y posible, es necesario que tú lleves tus aspectos y lo que tú quieres saber. Es necesario que tú lleves tus preguntas, que vayas con tus dudas para que el tarotista pues, pueda ayudarte. No tiene nada de malo que tú llegues y le digas, mira, tengo un problema con mi pareja, por ejemplo, y vengo a ver qué va a pasar con mi pareja. Entonces el tarotista formula su pregunta y él va a saber qué es lo que va a pasar con su pareja. Vamos otra vez a la mesa y vamos a observar cómo funcionaría una lectura abierta ya con una interrogante. En este caso, pues, cómo se respondería y cómo se vería. Okay. Ahora Pepe viene preguntando, con todo lo que se le ha dicho anteriormente, que si va a tener otra oportunidad en la vida, o si va a tener una oportunidad Pepe con otra persona, si va a volver a encontrar el amor Pepe con otra persona. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice el tarot para Pepe. Como siempre digo, dividimos en 3. Para preguntas no damos a escoger. Y vamos a ver. Mira qué respuesta más bonita. ¿Cómo es una lectura abierta? Sacamos 5 cartas, no por el simple hecho de que tengan que ser o que tengan que seguir siendo 5 cartas. ¿Por qué saco 5 cartas? Por lo general se sacan 3, pero acá vemos que me falta más información. Acá vemos este loco caminando que viene y que va hacia un lugar, pero yo necesito saber más información acerca de esto, porque hasta ahora tema sentimental no me ha salido ninguno. Hasta ahora tema sentimiento no me ha salido ninguno. Estamos viendo simplemente el conflicto que tuvo Pepe. Estamos viendo que Pepe quiere salir de esto hacia un nuevo mundo, pero sigue apareciendo ese camino espiritual, material. Ese obstáculo material sigue apareciendo en la vida de Pepe. Cuando saco otra carta me sale esa reina de espadas que sigue mirando con desprecio a Pepe. Y después me sale el 4 de copas. ¿Qué nos quiere decir? La pregunta de Pepe era si iba a volver a encontrar el amor en otra persona. Viene la carta del loco. Como arcano mayor es lo primero que vamos a mirar. El loco es una persona que anda buscando. Entonces la respuesta para Pepe sería sí vas a encontrar. Pero ¿cuándo lo vas a encontrar? Bueno, el momento, Pepe, que tú decidas salir, dejar atrás lo que tú viviste, abandonar ese pasado, barrer para afuera ese pasado que tú tuviste, ese conflicto grande, y tú decidas olvidarte de las dichosas situaciones materiales que los dividieron.
de los dichosos conflictos. Que tú pases la página, que tú pases pues por encima de esta persona en este recorrido que está haciendo este loco que es Pepe. En el momento que tú pases por encima de esta persona, de esta reina de espadas, en el momento que tú ignores ese conflicto, que ya se arreglen las cosas, pues tú vas a volver a encontrar el amor nuevamente, Pepe. Incluso con ese 4 de copas nos hablaría incluso hasta de familia que pudiera crecer. La respuesta es sí, es positiva. Pero Pepe tiene que pasar primero por todas estas situaciones. Porque ese conflicto con esta señora no se va a acabar tan fácil. Porque ese conflicto va a seguir dando de qué hablar. Y porque van a aparecer pues nuevas ambiciones o nuevas metas con este conflicto. Cuando tú ignores todo eso y tú dejes eso atrás, pues Pepe, entonces vas a encontrar el amor. Pero tienes que pasar por encima de todo esto primero. Mira qué forma de responder tan fácil. Entonces, como le decía al principio del video, pues no existen significados fijos, como le expliqué anteriormente, pues para los arcanos. Entonces, vamos a ver un ejemplo de eso. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de los significados fijos con los arcanos. Vamos a sacar 3 cartas. A ver, una de las primeras cosas que yo siempre veo cuando hago estas tiradas. Las vistas, los ojos de estos arcanos, pues no pueden quedar mirando hacia el vacío. Tú tienes que saber hacia dónde está mirando esa fuerza y hacia dónde está mirando esa papisa. Sacamos otra carta. Acá tenemos la torre y sacamos otra carta. Y aquí tenemos el emperador. Ahora, ¿cómo interpretaríamos estos 5 arcanos que tenemos sobre la mesa? Siempre partimos del arcano central. ¿Hacia dónde mira ese mago? Ese mago pues mira hacia esa papisa. Ese mago mira hacia eso oculto que hubo. Mira hacia ese silencio y hacia esa premonición y pensamiento de esa papisa. Porque la papisa tiene un pensamiento que es frío por ese color que está ahí. Tiene un pensamiento que es oculto. La papisa sabe muchas cosas y guarda muchas cosas. En este caso esta papisa nos habla de una destrucción que hubo en el pasado. ¿Qué nos viene denotando esto? Que esa destrucción, que ese cambio radical, que esa caída que hubo fue una gran maestra para este mago. Que ese mago aprendió de esa destrucción, aprendió de ese caos, aprendió de ese conflicto que hubo, y ese conflicto pues llevó a que ese mago pues comprendiera en silencio, reflexionara, meditara, tomara sus notas, aprovechara todos esos factores positivos y negativos y transformara todo esto con constancia, con esfuerzo, con mucha inteligencia, sobre todo la fuerza, con mucha inteligencia en ese emperador que es hoy, en esa riqueza monetaria. Entonces vemos como un arcano conlleva al otro, el otro conlleva a otro, el otro conlleva a otro, el otro conlleva a otro. Entonces podemos presenciar simplemente de que de todos los significados que hemos tomado, simplemente la torre ha sido el único que más o menos se ha aparentado a los significados fijos. Y yo veo la torre en este caso como una escuela que fue la misma vida, como una situación que ocurrió dentro de su vida que fue trágica. Esa situación pues lo llevó a un tiempo de encierro, a un tiempo de reflexión. Ese tiempo de reflexión pues conllevó a que un día quisiera salir de ahí, a que ese pasado de reflexión y de remordimiento por lo que ocurrió en su pasado, por lo que pasó anteriormente, pues lo haya llevado a formularse preguntas, lo ha llevado pues a combinar todos estos elementos que estamos viendo encima de la mesa de ese mago, a jugar con todos estos elementos, a transformarse, a aceptar lo bueno, lo malo, lo que ocurrió en el pasado y eso modificarlo, esa fuerza modificar por fuerza bruta e intelectual en este caso, porque la carta del mago y la carta de la papisa son cartas muy intelectuales, a jugar con ese pensamiento, a jugar con esas situaciones mentales que estaban ocurriendo y a triunfar sobre esa situación destructiva que hubo en su momento,
porque como podemos notar, esta bestia que tiene la carta de la fuerza acá, tiene mucho que ver con este rayo, se parece mucho los trazos, entonces llegó a modificar esa fuerza destructora y destructiva que hubo, y eso fue lo que conllevó toda esa experiencia, todo ese pensamiento, todo ese estudio de sí mismo y ese encuentro con sí mismo, fue lo que conllevó a que este mago fuera una persona pues mucho más, más fuerte y más, digamos, de mando y triunfante hoy por hoy. Si analizásemos esto con significados fijos, pues destrucción, brujería, más brujería, un mago haciendo brujería, engaños, destrucciones, uso de la fuerza, quieren someterte, hay un hombre que quiere someterte a base de brujerías y a base de engaños y de trampas. Si lo fuésemos a mirar, pues desde el punto de vista radical, ese emperador, esa autocracia, ese hombre que entonces, ¿realmente es correcto ese significado? Pues la respuesta evidentemente es no. La respuesta evidentemente es no. Por eso visualizar, vuelvo y repito, por eso visualizar los arcanos mayores o menores incluso desde un punto de vista fijo es y seguirá siendo un error garrafal. Número 1, no tiene significados históricos. Número 2, el tarot es una herramienta reflexiva muy grande y que encierra un sinfín de combinaciones inmensas y que encierra y explora lo visible, lo invisible, lo sentimental, como para convertirlo y encerrarlo en significados fijos, como puede hacer la misma escuela Rider-Waite, o como mismo, que no digo que esté mal, ojo, como puede hacer la misma escuela Rider-Waite, o como puedan hacer un sinnúmero de autores y libros que pues encierran al tarot en significados fijos. Bueno chicos, esto creo que ha sido todo por hoy. Espero que esta masterclass sobre lecturas abiertas haya sido comprensible para ustedes. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta que hacerme, pues déjenmela acá en los comentarios. Como siempre les digo, suscríbanse por favor, se los pido encarecidamente. Suscríbanse a mi canal de YouTube, síganme en todas mis redes sociales y por favor apoyen mis directos. Dudas, comentarios, inquietudes, cualquier tema que quieran que pues se trate acá en el canal, pues pueden dejármelo aquí abajo en los comentarios. Un placer para mí, pues contar con ustedes. Como siempre le digo, señores, pues edúquense lo más que puedan, no se metan con nadie y que Dios los bendiga. Chao y nos vemos.